Con el lema Nuestro mundo, nuestro sueño se realizó en dependencias del Liceo Mixto San Felipe el segundo seminario de educación parvularia. A la actividad asistieron autoridades institucionales, educadoras de párvulos del Liceo Particular Mixto Sandes y San Felipe e invitados especiales. El seminario contó con la participación de destacados expositores, entre los cuales destacan Guillermo Fernández, con el tema Programación neurolingüística y autoestima desde la infancia; el señor Patricio Larcón, con el tema Coexistencia y habilidades parentales en el contexto escolar; la señora Carla Porra, con el tema Inclusión desde la educación parvularia; y el señor Fernando Moreno, kinesiólogo, con un taller sobre inclusión en el aula. Sí, estudié psicología en Deusto con los jesuitas en España. Vine a Chile en el 94, recién terminada la carrera, convalidé aquí en la Universidad de Chile. Después hice el Practitioner y el máster en PNL aquí en San Felipe, precisamente. Y bueno, he hecho hartos cursos de otras cosas, pero lo que más me ha dado experiencia ha sido ya desde el 97, más de 16 años de crear un jardín infantil, Lámpara Mágica en Yayay, el Colegio Leonardo da Vinci, ser director, psicólogo. Trabajé 10 años en el CAIF también, en el Centro de Atención Integral a la Familia de Sename, el Servicio Nacional de Menores, y en un CAD, un centro de atención diurna, que después fue PID, proyecto de intervención breve. He trabajado para Sename más de 10 años. Ya en España, ya tercero o cuarto de psicología, ya me sonó, hice algunos pequeños cursos allá en España y me quedé con las ganas de hacer el máster y después lo pude lograr acá. Y claro, mi inquietud siempre ha sido, en el máster te dan como lo general y el practitioner, pero uno lo ha tratado de aplicar más a educación. La PNL se ha aplicado a terapia mucho, a ventas, a empresas, a publicidad, al deporte mucho, y yo he querido, con la experiencia de la parte teórica y del máster y de la formación teórica de la PNL, llevarlo a educación, que no he encontrado tantos. Hay libros y hay formadores que se basan, tratan de aplicar la temática de la PNL a la educación, pero es lo que yo más he tratado de conjugar en el fondo. Tratamos de la PNL asociado a la autoestima. La autoestima es felicidad, es inteligencia emocional intrapsíquica. Y creo que debería ser la visión de todos los colegios, crear niños felices. Y la forma de crear niños felices para crear un mundo feliz a futuro es desarrollando todas sus capacidades, todas sus habilidades e inteligencias múltiples. Pero todo eso, cualquier habilidad o conocimiento, va a tener que ser asociado a una emoción positiva para que quede instaurado, motivado y con autoestima hacia eso. En la PNL hay una cosa que es la formulación adecuada de objetivos, y el primer principio es cómo formular un estado deseado de forma adecuada. Y el primer principio es que sean positivos. O sea, tú no puedes decir, no quiero engordar, no quiero engordar, no quiero hacer esto, porque la mente no procesa el no. Si yo les digo a los que me están mirando, no pienses en este dedo, no pienses que tengo la uña así, que tengo el dedo arrugado, no pienses en este dedo, es imposible no pensar. La mente no se programa en negativo. Entonces uno de los principios es programarse en positivo. Eso yo creo que la base es de la educación de calidad, es profesores y educadoras de calidad. En los países que han sido excelentes, que precisamente la PNL modela la excelencia. O sea, la educadora de párvulos no es solo educadora, después ha hecho un máster y ha hecho una especialización, y son gente muy preparada, no sé, también el liderazgo. O sea, el liderazgo de las personas que dirigen los establecimientos le van a dar el perfil y el carisma, y van a favorecer que sus profesores se sigan capacitando. No sé, hay muchas condiciones, pero no existe mala semilla. O sea, existe la ignorancia del campesino, como decía Confucio. En la medida que hay mejor personas más preparadas, lo demás no es tan relevante. O sea, es importante tener una buena sala, un proyector, pero lo importante es tener personas con vocación, buena autoestima. Ojalá se mejoren las condiciones también laborales, a lo mejor, que pueda subir un poco la autoestima, pero si tenemos profesores bien preparados y con buena autoestima, vamos a crear niños felices y un mundo feliz y en paz. Tú estás promoviendo un libro que es de tu autoría, entiendo. ¿Cuál es el título y en qué es lo que desarrollas ahí como tesis, como idea principal? Se titula Frotando la lámpara, PNL, desafío educación de calidad, y analizo los niveles neurológicos que desarrolló Robert Dills, el dónde, el ambiente, el qué, las conductas o los contenidos, el cómo, las estrategias, y lo que hablamos en este seminario, el por qué, o sea, los valores, las creencias, la autoestima,
el nivel más superior todavía a nivel sistémico, el quién, la identidad, y más superior todavía la parte transpersonal o espiritual. Y todo eso aplicado a la educación. Todo ese lenguaje de PNL yo lo he tratado de llevar con experiencias y traducido a la jerga educativa en el fondo. Yo creo que tienes que ser visto por el profesor como un holo ser, como un ser completo. Ser completo significa no solamente, no verlo como parte, sino como rompecabezas, sino como un todo articulado. Es un ser que tiene espíritu, que tiene pensamiento, que tiene emoción, que tiene cuerpo, ¿ya? Y que tiene contexto. Entonces, basta que un profesor ponga atención de que el niño siempre es un todo, que no lo fragmente, que no lo parta en pedazos, y ese niño va a empezar a crecer de manera muy distinta. Eh, y cuando hablo del todo también hablo de la parte moral, ¿ya? También porque creo que de lo que hemos adolecido mucho nosotros de esa área, hemos dejado un poco la belleza y el bien fuera del sistema. Nuestro afán de lo cognitivo, de lo intelectual, que es muy importante sin duda. Pero lo que aprende un niño en esa dimensión pierde toda la finalidad si no se le agregan los valores. Porque el tema es, aprendo algo, pero ¿para qué lo aprendo? ¿Para quién? ¿Qué voy a hacer con eso que aprendí? Eso no, para mí no debe estar nunca separado. Uno, que los niños, que los hijos viven en sistemas que no tienen normas claras ni consistentes. O sea, no hay como puntos referenciales, ni de normas, ni de principios. Entonces los hijos finalmente, al vivir en un mundo sin normas, se sienten en un mundo muy inestable, se sienten muy inseguros y empiezan a hacer un montón de patologías producto de ello, como la violencia, como las conductas desadaptativas, porque en el fondo el niño cuando siente que no es afirmado por sus padres en el sistema familiar, él toma a sus padres del cuello como la persona que se ahoga cuando viene el salvavidas para poder afirmarse. Y entran mecanismos, por ejemplo, que se llaman mecanismos por poder, mecanismos por revancha. Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento que falta es la validación del ser del estudiante, como el amor explícito, que mi hijo se sienta validado y amado por lo que es. También por lo que hace, también por lo que sabe, pero que ese hacer y ese saber nunca esté separado de su ser, que sea congruente. Y finalmente la comunicación. Yo creo que la única comunicación efectiva es la comunicación afectiva, para decir, la empatía y la asertividad. Es la comunicación donde el corazón, la emocionalidad está siempre presente. Si los padres se comunican con los hijos, les expresan lo que les pasa a ellos, lo que sienten ellos con el comportamiento de los hijos, en vez de descalificarlo, cambiarían las cosas. Si los padres fueran capaces de captar las emociones que sus hijos están viviendo con las cosas que hacen, con las cosas que le pasan, también sería otro mundo familiar. Es verdad, de hecho, el currículum humanista más personalizado de Roger contenía algo de eso, ¿ya? Al hablar del desarrollo de la persona, esa persona que él hablaba es muy cercano al ser, ¿ya? O a este ser único y repetible, cercano, no es exacto, pero es cercano, y también se desvirtuó en el camino porque se confundió la aceptación incondicional positiva del estudiante con la aceptación incondicional, o sea, del ser del estudiante, de la persona, se confundió con la aceptación incondicional del hacer. Y los colegios personalizados se transformaron en lugares de mucha mala crianza, de mala conducta, de niños malcriados, insoportables. O sea, algo ha pasado con el intento también, bueno, lo que dice desde Delors, está el aprender a hacer y el aprender a convivir, o sea, aprender a hacer con el otro, pero ahí está. Se traduce de repente en programas como de convivencia escolar, que son a veces programas que no apuntan finalmente a eso, apuntan más bien a las normas, pero unas normas no planteadas desde el convivir, sino que planteadas del autocratismo más bien vertical y punitivo. Entonces al final la gente lo que hace es crear y desarrollar formas de eludir esas normas. Son cosas, creo que hay que dar un paso, algo que yo llamo ontopedagogía, pedagogía de la coexistencia. Hay que atreverse a poner el ser. En las universidades falta más educación del ser, en los colegios falta más educación del ser. El ser lo contiene todo. Si yo tomo el ser humano completo, vas a ver más, vas a tener mejores capacidades cognitivas, mejores capacidades intelectuales, mejor desarrollo emocional. Pero si yo fragmento al niño, hago pasar una parte de él, hago pasar solamente la capacidad de memorizar, o solamente, no sé, la capacidad de analizar o ciertas habilidades cognitivas, y no completo.
Hoy día desde la neurociencia se sabe que el sistema nervioso funciona como un todo. O sea, lo que yo siento emocionalmente afecta cómo pienso, cómo actúo de manera motriz. Entonces eso, el paso no ha costado ver al ser humano como un todo, y creo que al profesor le ha costado también verse él como un todo, y tenemos que responsabilizarse de validar, aceptar su ser y trabajar eso ontológicamente. Se ha trabajado mucho didáctica, o sea, metodología, muchos fines, objetivos, pero poco se ha trabajado lo ontológico, poco se ha trabajado el ser. ¿Cuándo soy más yo? ¿Cuándo soy más libre? ¿Cuándo soy más feliz? ¿Cuándo soy más sano? Etcétera. Bueno, yo creo que la gente se enferma de no ser. Yo creo que son enfermedades patológicas, la neurosis, la psicosis. De hecho, hay autores que así lo afirman, como Viktor Frankl, que creó el análisis existencial. O sea, él apunta a una terapia, una logoterapia que tiene que ver con el ser, con el sentido del ser. Yo creo que para mí el antídoto, el remedio para esos profesores atormentados, enfermos, frustrados, angustiados, permanentemente alterados. Alterado significa fuera de sí, fuera de su ser. Es llevarlo al ser, es trabajar en un autocuidado ontológico permanente, no solamente un autocuidado de jugar, de bailar, que también es muy importante, un autocuidado que se encuentre con ello, con su sentido, con su proyecto existencial, con el sentido que tiene para ellos estar en un colegio, para el sentido ontológico que tiene para ellos estar trabajando con estudiantes, estar educando. A veces eso no se hace, ese espacio de reflexión o más que reflexión, de coexistencia no se da, ese tipo de intimidad no se da, y creo que hay que potenciarlo más.